Te lo concedo. Te lo daré. De hecho, olvidé traer algo conmigo, pero te lo daré después. ¿Conoces los códigos QR? Te lo daré después. Te daré algo de eso. Puedes hacer un trabajo de base y prepararte para la posibilidad de regresar en enero. Está bien. Por la gracia de Dios, tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Padre, por darnos esperanza en un futuro mejor. Y, de hecho, necesitamos eso porque nuestro mundo realmente está en un estado en el que casi no vale la pena continuar en este mundo y, como podemos ver, el mal está aumentando a un ritmo muy rápido. Así que, Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo, de que podemos tener algo o alguien en quien centrar nuestra mirada. A pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que te damos gracias, Padre, por reunirnos en este día de reposo. Oro mientras continuamos estudiando para tener comunión juntos para que permanezcas con nosotros, tengas comunión con nosotros, llenes este lugar con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Como mencioné, el mundo está lleno de dolores y calamidades, males, que están ocurriendo en nuestro mundo hoy a un ritmo que quizás nunca antes hayamos presenciado. Creo que los días de Hitler no fueron nada comparados con lo que hemos estado experimentando en este mundo durante los últimos al menos 5.000 años. Ahora, digo 5.000 años, porque estoy empezando con SEO, lo que me recuerda a un pasaje de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de 2 Timoteo. 2 Timoteo. Capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Y esto es lo que tenía en mente aquí mientras hablaba acerca de cuán malvado se ha vuelto el mundo. Pero fue profetizado que sería así. 2 Timoteo capítulo 3. ¿Estás ahí? Y la Biblia dice en el versículo 13, que acabamos de leer. Dice, pero lean eso conmigo. ¿Qué harán los hombres malvados, los seductores y los engañadores? ¿Qué harán? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, observen de nuevo que dice que irán de mal en peor. Y no terminará ahí, sino que irá aún peor. Hasta que Jesús venga. Como mencioné antes, al cerrar el mensaje, no habrá otro Moisés que venga a rescatarnos porque las cosas se pondrán tan mal como acabamos de leer. De mal en peor, que Dios mismo tendrá que venir. ¿Entienden eso? Que Dios mismo tendrá que dejar el cielo de la misma manera. Bueno, no de la misma manera en realidad, pero a una escala mucho mayor que cuando Jesús dejó el cielo hace 2000 años. Ahora, recuerden que cuando Jesús dejó el cielo hace 2000 años, vino a este mundo siendo un bebé. Y no hubo mucho anuncio al respecto, salvo que los ángeles se aparecieron. Los pastores presenciaron este evento. Y fueron a contárselo a algunos otros. Pero después de eso, todos lo olvidaron. Excepto durante 30 años, nadie había oído hablar de. Bueno, retrocedamos. Seré preciso. Con mis cálculos. Digamos 28 años. ¿Saben por qué dije 28 años? ¿Saben por qué? ¿Alguien puede adivinar por qué dije 28 años? 2 años, un bebé. Repítanlo. 2 años,
Muy bien. Alguien está pensando. Sí. Recuerden. Esos 2 años. Por cierto, cuando los magos fueron a Herodes, y Herodes les dijo, vayan y encuentren al bebé. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, este ya tenía 2 años. Por eso, como ella dice, debido a la matanza de los bebés. Porque recuerden que los magos no regresaron. Herodes calculó, bueno, porque me engañaron, no regresaron. Fueron por otro camino. Matemos a todos los bebés de 0 a 2 años, porque supuso que Jesús tendría alrededor de esa edad. ¿Entienden? Después de esos 2 años, durante 28 años, nadie había oído hablar de Jesús. No hubo fanfarrias, ni fiestas, nada parecido. No, hasta 28 años después. Eso fue después de los 2 años. Así que sumas 2 más 2, 8, y eso da 30. Fue ungido a los 30 años. Fue ungido y comenzó su ministerio. Hizo un poco de ruido a los 12 años. ¿Recuerdan eso? Sí. En el templo. Solo un poco de ruido, pero no fue mucho. Realmente no fue mucho. Pero finalmente, el fuerte clamor realmente comenzó cuando tenía 30 años. Fue entonces cuando realmente comenzó el fuerte clamor. Hermanos y hermanas, vivimos en una época en la que comparamos la época de Jesús con la nuestra. El espíritu de profecía dijo, no lo recuerdo palabra por palabra, pero lo parafrasearé. Dice que después de 4000 años de pecado, después de 4000 años de pecado, estamos hablando hace unos 2000 años. Así que, 4000 años después de la caída de Adán, después de 4000 años de pecado, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, vino a este mundo. Y ella dijo que cuando Jesús vino al mundo, la humanidad estaba en su punto más bajo. Tal como acabamos de leer, cada vez peor, ¿verdad? Cada vez peor. Fue entonces cuando el Hijo del Hombre vino a este mundo. Ahora imaginen que hoy tenemos algo de historia mucho después de que Jesús dejara esta tierra. Tenemos, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén. Tenemos la Primera Guerra Mundial. Tenemos la... Esperen, acabo de saltarme la Edad Media. Tenemos la Edad Media. Tenemos la Primera Guerra Mundial. Y 2, tenemos la Guerra de Corea, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Tenemos todas esas cosas. Y luego tenemos la Guerra de Corea. Ahora, todo lo que acabo de mencionar aquí es para ayudarnos a divagar y entender lo que el apóstol Pablo acaba de decir aquí. Dijo que en estos últimos días, que es una de las señales de los tiempos, por cierto, en estos últimos días, no dice que las cosas mejorarán. Se refiere específicamente a los hombres malvados. Como dijo Daniel en Daniel 12, los malvados obrarán con maldad, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí. De igual manera, el apóstol Pablo dice, los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. De mal en peor. Hasta el punto, como hace 4000 años, cuando Jesús mismo tuvo que venir porque las cosas empeoraban. Dios mismo tuvo que venir. De igual manera, el mundo ha llegado a un punto en que las cosas están tan mal que Dios mismo tiene que venir, pero no será como Jesús hace 2000 años. Vino como un bebé. Sin ruido. Sin anuncio. Pero esta vez, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulos 4, 16 y 17.
1 Corintios capítulo 15 y muchos otros pasajes, esta vez no será solo Jesús viene. Todo el cielo se vaciará. Ángeles, todos los ángeles vendrán. El Padre, Jesús, todos ellos vendrán. Eso me dice que las cosas se pondrán tan mal que todo el cielo será necesario que todo el cielo venga aquí a rescatar a su pueblo. Me parece bien. Imaginen que las cosas se pondrán tan mal que todas las huestes celestiales tendrán que irse y venir a rescatarnos. Así de mal se pondrá, hermanos y hermanas. Así de mal se pondrá. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia aquí, que los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios tiene que hacer algo al respecto. De lo contrario, como dice Jesús, no sobrevivirá nadie. Y fue en ese contexto que dijo esto porque Él mismo tiene que venir a salvar a su pueblo. Ahora bien, esto es lo que me gustaría hacer. Bueno, permítanme llevarlos a Efesios, capítulo 5. Vayan al libro de Efesios, capítulo 5. 5. Esto es lo que dice Efesios capítulo 5 a la luz de lo que acabo de decir. Efesios capítulo 5. Fíjense en el versículo 16. Efesios capítulo 5, la Biblia dice, bueno, permítanme leer el versículo 14 para contextualizar un poco. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, como dijo Daniel, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Palabras muy similares a las que acabamos de leer hace un momento en 2 Timoteo capítulo 3. Aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ahora, esta mañana, mientras estábamos hablando acerca de los Estados Unidos de América, estábamos tratando con Apocalipsis capítulo 13. Y. En Apocalipsis capítulo 13, tenemos una imagen muy vívida de cómo las cosas van a ir de mal en peor como dice la Biblia. Porque hay hombres malvados y engañadores que van de mal en peor, engañando y siendo engañados. El capítulo 13 de Apocalipsis es una imagen perfecta de eso. No solo describe el engaño del Apocalipsis capítulo 13, 13 y 14, sino que también describe la maldad que tendrá lugar. Comienza con el papado. Comienza con el ascenso del papado desde el versículo 1 hasta el versículo 17 en la mitad del capítulo, que es el versículo 11. Describe el ascenso de un perdón, ¿qué fue eso? Como un cordero, como un miembro, pero iba a decir de una nación que profesa ser una nación cristiana, pero en realidad es un dragón, como discutimos esta mañana. Entonces, a la luz de eso, me gustaría comparar algo que ya establecimos, algo que ya leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y nuevamente, que es el versículo 11. En el versículo 11, que dice allí nuevamente. Apocalipsis 13:1. Que dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, y hablaba como un dragón. Y como ya lo hemos establecido esta mañana, nos tomamos nuestro tiempo para discutir esto, para hablar sobre esto. La Biblia no dijo que las características mismas de ese cordero serían características de Cristo o de una nación completamente cristiana. Viene vestido como un cordero. Digámoslo de esta manera, vístete como un cordero, pero su verdadera naturaleza es la del dragón. ¿No es eso lo que nosotros? Bueno, no soy el único que lo dice. Puedes leerlo tú mismo. Está ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13. Y sobre las mujeres también leemos el versículo 12, que nuevamente continúa describiendo que esta no es una nación cristiana. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 12?
Y. Ejerció todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue Senade. Una vez más, eso no suena como una nación cristiana, ¿verdad? No está describiendo una nación cristiana. De hecho, ¿sabes qué hace la Biblia aquí? La Biblia está exponiendo a esa nación. Déjame explicártelo una vez más. La Biblia está exponiendo a los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, como mencioné, la voluntad de Dios para los Estados Unidos de América era que fuera un lugar de refugio. Apocalipsis 12 lo describe vívidamente. Un lugar de refugio para los peregrinos que sufrían persecución bajo la Iglesia de Inglaterra y el papado. Y esa parte del mundo, Estados Unidos, se suponía que era un lugar de refugio, donde podían venir no solo a tomar un descanso, descansar, escapar de la persecución, sino a establecer una nación bajo los principios de los principios bíblicos. Debería decir. Si bien las naciones en la superficie intentaron comenzar de esa manera, pero como nuevamente mencionamos esta mañana, todavía mantenían muchos otros principios que habían tomado prestados de la Iglesia de Inglaterra en Europa y del papado, y los adaptaron e implementaron dentro de la política de la nación, y uno de ellos eran las leyes azules, el descanso dominical, la ley dominical. Y muchos fueron perseguidos. ¿Sabías que incluso los adventistas del séptimo día fueron perseguidos por no guardar el domingo? Algunos de ellos fueron encarcelados en la época de nuestros pioneros. ¿Sabías que? Sí. Adoptaron los mismos principios. Así que sabemos que podemos ver claramente que el principio de la bestia semejante a un cordero. Las características de la bestia semejante a un cordero no son realmente las de Jesucristo, sino las del dragón. Pero observemos cuidadosamente en Apocalipsis capítulo 14. Ahora, hay un mensaje de ángeles y encontramos un grupo de personas. Apocalipsis capítulo 14, el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel. O debería decir los mensajes de los tres ángeles. El capítulo 14 de Apocalipsis comienza diciendo lo que dice el versículo 1. ¿Quién tiene eso? Apocalipsis capítulo 14 comienza diciendo que y yo miro helo. Un cordero se puso de pie de nuevo, que no olvidemos que un cordero que viste. Sigamos leyendo. Un cordero. Está bien, Joe, ¿qué más? 144.000 teniendo el nombre de su padre escrito en la frente. Hagamos una pausa. Así que esto es lo que me gustaría que compararan aquí en Apocalipsis 13:11. Vemos una bestia que sube como un cordero con dos cuernos como de cordero. Pero no encontramos, a medida que continuamos leyendo, no encontramos al Jesús que esperábamos encontrar dentro de esa nación. No lo encontramos porque dice hablar como dragón. Ahora, hermanos y hermanas, esto es lo que la Biblia nos dice aquí. No vayas a América a buscar a Jesús. Ya. ¿Sabes? No vayas a América a buscar a Jesús. No creas que Estados Unidos es una nación cristiana. No te creas eso. No lo creas porque mi Biblia me dice que es un dragón. Habla como un dragón. La Biblia dice, déjame releer eso nuevamente. Desde el capítulo 14 versículo 1. Y aquí, dice, y miré, y aquí un cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Ahora, una pregunta para ti. ¿Dónde está el monte Sión? No me digas qué es. La Jerusalén tal como la conocemos hoy, la Jerusalén física. ¿Dónde está el monte Sión? Cielo. Entonces, no vayas a Estados Unidos de América. Buscar. Amén. Y aquí, dice que un cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con el 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Ahora observe con cuidado. De
manera similar, leemos acerca de esta nación, Estados Unidos, que surge como una rama. Descubrimos que no es realmente un cordero, es realmente un dragón. Si queremos ver al verdadero cordero, si queremos ver a las personas que realmente reflejan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está aquí mismo. Ahora, continuemos leyendo sobre sus características. Veamos. Si tienen las mismas características que las bestias con extremidades y dos cuernos. Dice, y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y oí la voz de saltamontes que saltaban con sus saltos, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 140. Y 4,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora bien, ¿por qué ningún hombre pudo aprender esa canción? Ahora bien, noté que estos son los que no se contaminaron con ninguna mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de la viuda por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Cordero. Ahora bien, la Biblia no dice nada parecido. Después de describir a los Estados Unidos de América surgiendo como un cordero, no continuó describiendo a los Estados Unidos de América de esa manera. No. Dijo que aquella nación siguió al Cordero con eso. No dice eso. De hecho, deja de hablar de que Estados Unidos sigue al Cordero. Ahora dice que América está siguiendo al dragón. El primer verso ni siquiera había terminado, con Estados Unidos siguiendo la extremidad. Simplemente cambia rápidamente a su apogeo como dragón. Ahora, los 144.000 y sus características, que la Biblia describe aquí también en el versículo 5. Dice, y en sus bocas no fue hallada porque son sin mancha delante del trono y vi otro ángel. Bueno, permítanme hacer una pausa aquí con el versículo 5, porque eso nos llevará ahora al mensaje del primer ángel. Después de eso tenemos el anuncio del primer ángel y del segundo ángel y luego del tercer ángel. Así que aquí tenemos un contraste entre el capítulo 13, donde vemos una nación surgiendo como un cordero, versus el capítulo 14, donde vemos a un grupo de personas siguiendo al cordero. Hay un gran contraste entre los dos. Y la característica es la del cordero. Como dice, no fueron contaminados por mujeres. Eran vírgenes. Eso significa que tenían una fe pura. Y porque seguían al cordero por donde quiera que fuere, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Siendo las primicias, eso suena como la vida de Jesucristo. Y griega. En sus bocas no se hallaron dioses, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Por lo tanto, si va a haber un grupo de personas como el que la Biblia describe aquí en los versículos 4 y 5 de los 144.000. Entonces la nación que se supone que debe seguir al Cordero para representar al Cordero de esa manera, porque esa nación está hablando como un dragón, van a ser perseguidos. No le gustarían, o debería decir, a Estados Unidos no le gustarían esos individuos. A Estados Unidos no le gustarían esos individuos. Ahora, en la pantalla, como pueden ver en la primera diapositiva, aquí en la pantalla, el cuadro de envío actúa sobre esto. Voy a hablar más sobre eso en un momento. Pero cuando leo la palabra actuar, ¿qué te viene a la mente? Ahora, por cierto, la ley Sevox se refiere a la IA, y voy a profundizar un poco más en eso. Se habla de IA, que es inteligencia artificial. Esto es lo que América ha hecho con que Jesús el Cordero fuera reemplazado por la inteligencia artificial, que es Satanás, que es el dragón. Bueno. Mira, América está planeando hacer la guerra contra el Cordero. De hecho, Apocalipsis 17, vaya Apocalipsis 17, describe eso un poco también después de que lo menciona en el versículo 13. Estos tienen lo mío y entregarán su poder a la bestia. Y luego él
Versículo 14 dice, Apocalipsis 17, estos harán guerra contra el Cordero. Ahora fíjense, esto hará que haz guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Espera un minuto. Yo creía que esa nación surgió como un Cordero. Será Estados Unidos el que conducirá al mundo entero a la guerra contra el Cordero. ¿Lo ves? No es una nación cristiana. Va a hacer guerra contra el Cordero. Va a hacer la guerra contra los 144.000. Hará guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, nuevamente, esto se llama la ley del cuadro de envío. Lo que me viene a la mente son los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que me viene a la mente. Los Hechos de los Apóstoles. Tenemos un libro así, con el nombre de los Hechos del Apóstol del Espíritu de Profecía. También tenemos un libro en la Biblia que se llama el Libro de los Hechos. ¿Y de qué habla? Bueno, habla de vayamos al libro de los Hechos por ejemplo. Habla de lo que ha hecho el discípulo. Verás, hay una razón por la que se llama el libro de los Hechos, porque ¿qué significa la palabra hechos en este contexto? ¿Qué significa? La palabra act es la abreviatura de algo. Sí, acción. Vamos. Abreviatura de algo. Acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos? Bueno, ¿qué tipo de acciones has encontrado en el libro de los Hechos? Buenas acciones. Predicación. Iré más profundo que eso. Está bien, lo tomaré. Buenas acciones. ¿Qué otra cosa? Palabra espiritual. Ya sabes, ¿cuándo? Pienso en el libro de los Hechos, cuando estudio el libro de los Hechos. No solo veo la palabra acción, sino también veo la palabra audacia. Esa es una palabra clave allí, audacia. Porque recordemos que aquellos discípulos no eran atrevidos antes. ¿Recuerdas cuando vinieron a arrestar a su amo? ¿Cómo manejaron eso? Desaparecido. Se habían ido. Ellos huyeron. Incluso después de que Jesús murió, ¿dónde se escondieron? En el aposento alto. ¿Y por qué razón? Por miedo a los judíos. La Biblia dice que pasó con la acción. No, tenían miedo de eso. Pero después de su conversión completa, ¿qué pasó? Ahora llegamos al libro de los Hechos. ¿Lo ves? Llegamos al libro de los Hechos. La Biblia dice, ¿y cómo? Nos dice la Biblia, incluso podemos comenzar. Leamos, hagamos algunas referencias. Rápidamente. Capítulo 2, después de que reciben el Espíritu Santo. Y luego note que la Biblia dice el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. No más timidez. Ahora eran atrevidos. Se levantaron con valentía. Y. Sigamos con otro pasaje. A medida que la Biblia continúa contándonos acerca de su valentía, la Biblia dice en el mismo capítulo que llamaron al pueblo a arrepentirse. Verso 38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vayamos al capítulo 4. Quiero decir, hay tantos pasajes a los que puedo hacer referencia, pero por razones de tiempo, vayamos al capítulo 4 para obtener algunos ejemplos de la audacia de los hechos del apóstol, y la Biblia dice. Permítanme comenzar en el versículo 10. Él dijo, no seáis nadie para vosotros. Pedro, hablando aquí a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien crucificasteis, así los acusó de crucificar a Jesús. Recuerden que él estaba hablando con los líderes religiosos, los mismos líderes religiosos, de los cuales se escondían porque les tenían miedo. Y luego dice, quien Dios resucitó de los muertos, por medio de él este hombre está aquí delante de vosotros. Esta es la piedra colocada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos. Y ahora que vieron que la valentía de Pedro y de Juan y percibir que eran hombres sin letras e ignorantes, y se maravillaron, y reconocieron que habían estado con Jesús, entonces vieron la audacia de Pedro. En otras palabras, las acciones de los discípulos, los actos de los apóstoles. Vaya al capítulo 5. Ahora nuevamente continúan amenazándolos para que no hablen más. En el nombre de Jesús. Y luego, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron? Oh, muchas gracias por terminarlo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, eso fue audacia. Ahora, de nuevo, el acto de la caja de arena. Ahora bien, el tiempo no me permitiría leer todo lo que uno de los artículos cubrió sobre la ley de la caja del pecado, pero permítanme explicárselo. Vivimos en una era de nueva tecnología moderna. Tienes algo que se llama IA. La inteligencia artificial se está utilizando como una forma de supervisar todo lo que hacemos y como una forma de depender de la IA para todo. Ahora bien, si usted fuera a la computadora o a Internet e intentara escribir alguna información, una de las primeras cosas que encontraría podría ser incluso una palabra, por ejemplo, ahí. Le da ahí, por lo que ahí le dará una definición. Incluso le dará buena información sobre la Biblia, muy buena información sobre la Biblia. Nos están entrenando para depender de un poder diferente sin darnos cuenta. Esta es la razón por la que mencioné que mientras estaba en Trinidad, estaba exponiéndonos a algunos de nuestros líderes adventistas que nos dicen, usemos IA para enseñarnos la Biblia, para generar sermones y cosas así. Eso es exactamente lo que quieren que hagas. Porque el Espíritu Santo está siendo eliminado y reemplazado por IA. Este es exactamente el plan de los Estados Unidos de América en este momento. La segunda bestia. Ahora, hablando de la segunda bestia, note en la pantalla conmigo. Operador, esto dice de la obra de la bestia con 2 cuernos. Leemos además que tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La imagen se formó originalmente a partir de los principios del papado. ¿De qué principios se trata? De los principios de Jesús, es de los principios del Cordero. Pensé que esta se suponía que era una nación cristiana. Una vez más, la imagen se formó primero a partir de los principios del papado y luego recibe vida por el poder de las 2 bestias con cuernos. Así que no se trata de un avivamiento en Jesucristo. Este es un avivamiento de la bestia, el dragón, que hace que 2 principios se pongan en práctica. Así que, hermanos y hermanas, esto nos dice que Estados Unidos se va a poner feo. Por eso, ya sabes, esas no son mis palabras. Esas son las palabras de la Biblia. Estados Unidos se va a poner feo. Estados Unidos se ha vuelto feo. Pensemos en el 11 de septiembre, por ejemplo. Fue realmente un ataque terrorista. Piense en el mal que ha ido empeorando cada vez más. ¿Fue realmente un ataque terrorista durante el 11 de septiembre o fue un trabajo interno para destruir sus propias estructuras, su propia gente para llevar a cabo algún plan malvado, una agenda malvada? Quiero decir que no hay nada peor que eso. Y lo han hecho una y otra vez. Cuando la Biblia dice que
América hablará como un dragón. Hemos estado presenciando eso. Cuando la Biblia nos dice que Estados Unidos ha estado fingiendo ser una nación cristiana. Pero en el fondo, cuando hable, revelará el espíritu del dragón. Hemos estado presenciando esto. Observe en la pantalla que esto dice que esto proviene de la ley Sandbox del gobierno estadounidense propuesta para avanzar en la innovación en inteligencia artificial. Ahora bien, esas palabras suenan a primera vista como si fueran a hacer la vida mucho mejor. Pero veréis lo que hay detrás de esto. ¿Es realmente para hacer tu vida mucho mejor o para reducirla? El siguiente artículo, comunicados de prensa del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de EU. ¿Por qué motivo el senador Cruz revela el marco de políticas de inteligencia artificial? Para fortalecer el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. Para fortalecer el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. Liderazgo en IA. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que Estados Unidos quiere liderar el mundo en la tecnología de inteligencia artificial. Una vez más, se nos dice que Estados Unidos conducirá al mundo hacia un falso avivamiento, conducirá al mundo a implementar y hacer cumplir la crisis de la marca de la bestia. Estados Unidos también está llevando al mundo a abandonar a Jesucristo y seguir al anticristo. Estados Unidos también está llevando al mundo a no escuchar al Espíritu Santo de Dios sino a escuchar a la IA. Así es. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Sigamos adelante. Tenga en cuenta el siguiente artículo. La ley Sandbox. La ley de devolución de fondos. Representa más que una reforma de política técnica. Representa una reinvención fundamental. Ahora bien, esa palabra todo no siempre me sienta bien. Reimaginar las relaciones entre innovación, regulación y gobernanza democrática, priorizando la velocidad. Si aquellos días no fueren acortados, no sobrevivirá ninguna carne. Al priorizar la velocidad y la autonomía corporativa por encima de la supervisión deliberativa. La legislación, que es una legislación que Ted Cruz, a la derecha, está viendo aquí, un senador del Senado de los EU, está proponiendo convertir a Estados Unidos en la nación líder en la tecnología de innovación de IA. Nuevamente, dice. Y la autonomía corporativa sobre la supervisión deliberativa, la legislación podría sentar precedentes que se extiendan mucho más allá de la IA a otras tecnologías emergentes. Y entonces alguien dijo, este es un paso en la dirección equivocada. Os digo, hermanos y hermanas, que las profecías se están cumpliendo. Se nos dice que un día Estados Unidos se alejará completamente del Espíritu de Dios y dará paso a la propaganda de la gente por la falsedad. Voy a mostrarles un par de imágenes en las dos diapositivas, las siguientes dos diapositivas, que ilustran lo que acabamos de leer, lo que realmente significa la ley del cuadro de envío. Es hora de que actuemos. Escuchar. Esta es una ilustración. En realidad esto surgió del artículo con el artículo. Esto es lo que te están mostrando. Ahora, mira la imagen con atención. Sí. Dilo otra vez. Exactamente correcto. Así que mira la imagen con atención. Todo esto es parte de la ley del buzón de envío. Innovación en IA. ¿Qué ves en la pantalla? ¿Qué ves? ¿Ves robots? Al menos gente que parezca robots, no. Personas que han sido programadas bajo control. ¿Ves eso? Reimaginando. Reimaginar. Recuerde la palabra reimaginar. Reimaginando las cosas. Vamos a ver. Dilo otra vez.
Sí, exactamente. Es un Dios diferente el que se adora aquí. Sigamos adelante. Vaya a la siguiente diapositiva. Ahora bien, nuevamente esto vino con el artículo. Toda esta innovación de inteligencia artificial tipo sandbox es un caballo de Troya. Mira la imagen nuevamente. Aquí. ¿Te imaginas cómo será el mundo dentro de, digamos, 10 años? Digamos 2030, porque recuerda que todo este nuevo impulso tiene como objetivo reimaginar el mundo para 2030. Ese es el objetivo. El objetivo es 2030, que está a solo 4 años de distancia. Todo lo relacionado con el 666, el número de la bestia, debe implementarse antes de 2030. Esa es nuevamente la razón del COVID. Esa es la razón del asesinato de falsa bandera de Charlie Kirk. Y habrá más. Se avecinan más crisis. Esa es la razón de ser de la identificación digital en la actualidad. Veo tu mano. Adelante. Ya es suficiente tiempo. Hemos estado viendo que Satanás ha estado falsificando todo lo que Dios tiene. Está tratando de cambiar la imagen de. Muy bueno. Muy buen punto. Muy bien. En el último acto. No. Sí. Está tratando de reimaginar las cosas, recrearlas. Recrear. Al menos es un intento. Pero este es su momento. Sí. Sí. Así que sigue con lo que acabas de decir. Hermana. Satanás. Porque no puede procrear como nosotros podemos, porque no puede crear como Dios puede. Satanás está reimaginando las cosas. Oscurecer. Satanás es algo que oscurece, creando su propia obra. Y con la ayuda de la IA, Satanás podrá hacerlo. Ahora bien, por cierto, como Satanás no puede crear como Dios puede y no puede procrear como nosotros, eso significa que tiene que deshacerse de nosotros. Como no puede deshacerse de Dios, también tiene que deshacerse de nosotros. Escuche atentamente. Continuemos. Dilo otra vez. Exactamente. Exactamente. Aviso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto dice que la ley de envío de correos es una victoria ¿para quién? Para las grandes tecnológicas, no para los estadounidenses. Ahora, piensa conmigo. Voy a hacerte pensar. Yo siempre digo esto. Donde quiera que voy. Así que aquí está. Aquí lo tienes. Espero que no hayas comido demasiado antes. Entonces, pensemos. Pensemos por un momento. Como puedes leer en la pantalla, la ley de envío de correos es una victoria para las grandes tecnológicas, pero no para la gente. ¿Qué te viene a la mente? Gran tecnología. Suficiente dinero. Bueno. Suficiente. Dijiste suficiente dinero. Suficiente. Muchos. Dineral. Bueno. ¿Qué otra cosa? Hay otras cosas que me vienen a la mente. Además de eso, industria. Industria farmacéutica. Sí. Son parte de las grandes tecnológicas. Sí. Grandes. Corporaciones. Sí. Eso es parte de la gran tecnología. ¿Qué otra cosa? Dame algo que venga de la Biblia. No es que tus puntos no vengan de la Biblia, pero al menos algunos te daré una pista. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y te daré algunos 2 capítulos también, ya sabes, para que puedas simplificarlo. Capítulo 17. Capítulo 18. Capítulo 17, capítulo 18. La clave es la gran tecnología. No, la clave es la gran tecnología. Gran tecnología. Esos son los mercaderes de la tierra. Esos son los mercaderes de la tierra. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Los mercaderes de la tierra. El papado, como dije antes, no puede tener poder a menos que lo reciba del gobierno. Así como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y el dragón le dio su poder, su trono y su grandeza. Tal como dice el versículo 12, e hizo que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue Senade. Pero la Biblia también dice que el papado necesita el texto grande. El papado necesita a los mercaderes de la tierra. Así que aquí, como también lo menciona la Biblia, el papado también necesita de las iglesias.
y la crisis del COVID. No habría podido ser un éxito si el papado no hubiera tenido a esas tres entidades consigo. Digamos simplemente que el papado tenía las naciones, los gobiernos y los comerciantes, pero no tenía, digamos simplemente, el cristianismo, las iglesias cristianas, los llamados protestantes con él. No hubiera sido un éxito. Si todas las iglesias cristianas y protestantes se hubieran alzado contra la crisis, no habría sido un éxito porque la verdad se habría extendido como un reguero de pólvora. Incluso aquellos que no profesan creer en Dios lo habrían oído. De hecho, algunos de ellos que no profesaban ninguna creencia en Jesucristo, lo estaban exponiendo. Lo estaban exponiendo. Y hubiera sido aún mucho mejor para ellos oírlo venir de todas las iglesias cristianas. Pero ese no es el caso porque la Biblia dice que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso incluye a las naciones. Las grandes tecnológicas o los comerciantes de la tierra y el protestantismo apóstata, las iglesias también están dando su poder y fuerza a las bestias. Como nos dice la profecía P aquí en la pantalla, en la siguiente diapositiva, la iglesia papal nunca renunciará a su afirmación de infalibilidad. Todo lo que ha hecho en la persecución de quienes rechazan sus dogmas, ella lo considera correcto. Y no repetiría los mismos actos. Ahí está la palabra actúa. Se debe presentar la oportunidad. Y luego fíjate en las siguientes palabras. Si se eliminaran las restricciones que ahora imponen los gobiernos seculares, y se reinstauraran o restablecieran en su antiguo poder, rápidamente se produciría un resurgimiento de su tiranía y persecución. Ahora, hermanos y hermanas, lo que acabamos de leer sobre la ley de caja de envío e innovación de IA. Reimaginando IA y leemos que no se trata de ayudar a la gente sino de ayudar a las grandes tecnológicas que son los comerciantes de la tierra que se han enriquecido con el papado que el papado los ha hecho ricos. Y entonces, esta nueva legislación sobre IA que los Estados Unidos de América están proponiendo ahora mismo, el gobierno les dará a las grandes tecnológicas todo lo que quieran. La misma gran empresa fiscal que fue la herramienta detrás de los confinamientos, detrás de las restricciones, detrás de la censura. Ahora el gobierno les dará un cheque en blanco. De eso hablaba el artículo y por eso ahora el gran texto funcionará sin más reglas y regulaciones mientras detrás del gran texto está el papado. Así pues, como dice la profecía de Pedro, que se eliminen las restricciones que ahora imponen los gobiernos seculares y que Roma sea reinstalada en su antiguo poder, y pronto habrá un resurgimiento de su tiranía y persecución. Entonces, al darle un cheque en blanco al gran texto, se están eliminando las restricciones que el papado alguna vez tuvo contra él. ¿Y qué vendrá? Ella dice que pronto habría un resurgimiento de su tiranía y persecución. Bueno, hermanos y hermanas, ya hemos estado allí antes. Lo hemos visto durante COVID. Por ejemplo, observe el siguiente artículo, infraestructura pública digital. Ahora, recuerda, ya cubrí parte de eso antes, pero este es un artículo tan bueno que no pude cubrir todo. Ahora bien, esta es otra parte de ello. La infraestructura digital, infraestructura pública, permitirá a las entidades público-privadas controlar su acceso a bienes, servicios y movilidad esenciales. Ahora tengan presente que los comerciantes de la tierra están detrás de esta infraestructura pública digital.
Son ellos los que construyen esta infraestructura para el gobierno, en realidad para el papado. Luego debajo dice que el gobierno de la India utilizó IA. ¿Qué utilizó el gobierno? Una inteligencia artificial examinará más de 1.000 millones de identidades digitales para descubrir quién era quién. ¿En qué se basó nuevamente el gobierno para averiguarlo? Luego ahí fue y los vacunó a la fuerza. Para cualquiera que no pudieran vacunar. A esas personas no se les permitía ir a ningún lado ni hacer nada sin tener un pasaporte de vacuna con código QR. Entonces, cuando leemos que Estados Unidos de América está planeando esta gran innovación en inteligencia artificial, ¿qué significa eso? Según lo ocurrido en la India, utilizan IA para controlar a la gente. Utilizan IA para obligar a la gente a vacunarse. ¿Lo ves? ¿Ves lo que viene? Ahora, déjenme darles un ejemplo. ¿Y quién está detrás de la IA? ¿Quién es realmente la IA? ¿Quién está realmente detrás de esta agenda? Ahora bien, esta es una publicación muy antigua, pero es relevante hoy en día. Esto lo publicó Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, y dice, usar mascarilla es fundamental para que todos podamos ayudar a detener la propagación de la peste. La uso para protegerme a mí misma y a mi comunidad. Las mascarillas son una herramienta para combatir el virus. Usémoslas. Ahora, después de que ella publicó eso, observe quién dejó un comentario debajo de esa publicación. La iglesia de Satanás. La iglesia de Satanás. Y la iglesia de Satanás dice esto. Sí, por favor use mascarilla. De esta manera podemos bajar el sistema inmunológico de todas las ovejas. Luego, al cabo de unos meses, liberan un virus real para deshacerse de ellos. La era de la oscuridad está sobre nosotros. Te alabo por todo lo que haces. ¿Y qué utilizaron para que la gente se pusiera la mascarilla? Ahí. ¿Qué usaban en la India? Esto es para hacer que la gente tome el veneno. Ahí. Entonces, ¿a quién vamos a servir aquí? La iglesia de Satanás te está diciendo que Satanás está detrás de nosotros. La iglesia de Satanás, ellos adoran a Satanás todos los días. Te cuentan lo que hay detrás. Continuemos. Vaya a la siguiente diapositiva. Esto dice, lo hiciste de nuevo, mismo artículo. Leamos a continuación. Lo que ocurrió en la India podría ocurrir en cualquier otro lugar del mundo. Recuerdan que en India utilizan inteligencia artificial para obligar a la gente a tomar el veneno, ¿verdad? Utilizan IA. Escuche, lo que ocurrió en la India podría ocurrir en cualquier otro lugar del mundo. Pero el riesgo para las libertades civiles es mucho más profundo con el DPI. Sí. Vives en un país que promueve el DPI. Tendrás una identificación digital de forma predeterminada. No lo pediste, pero por defecto lo tendrás. No lo pediste, pero por supuesto lo ves. No hay escapatoria de esto. Luego dice que se requerirá identificación digital para las transacciones financieras. ¿Qué no es esa revelación 13, 161, 17? Será necesario para las transacciones financieras, ya sea que se realicen a través de monedas digitales del Banco Central. ¿Qué son las monedas estables CBDC? Por cierto, ¿has oído hablar de las monedas estables? Detengámonos un momento. ¿Has oído hablar de las monedas estables? Moneda estable. Adelante. Oímos hablar de OUK. ¿De dónde vino? Así que aquí tenemos CBDC. Entonces tienes moneda estable. ¿De dónde provienen las monedas estables? Esa es la versión de CBDC de Donald Trump. Hablé de eso no hace mucho tiempo. Ese es Donald Trump. Donald Trump, superficialmente, dice, oh, él está en contra de las CBDC porque, nuevamente, las CBDC son monedas digitales de bancos centrales. Él dijo, esto va en contra de la libertad de conciencia de las personas o lo que sea. Pero luego introdujo las monedas estables y
¿Qué hacen las monedas estables? Exactamente lo mismo ocurre con el engaño. Continuemos de nuevo. Dice que a través del Banco Central, moneda digital, CBDC, monedas estables o depósitos tokenizados, todos los cuales son completamente, ¿cuál es la palabra? Programable y totalmente, ¿qué más? Rastreable. ¿Dónde podemos escondernos, hermanos y hermanas? En ningún lugar. Te lo digo, como lo dije esta mañana y lo dije antes. Las cosas están empeorando cada vez más. Tan malo que Dios mismo tiene que dejar el cielo para rescatar a su pueblo. Adelante, hermana. 2 puntos. Uno del que oímos hablar desde hace años porque tenemos el token. Todos conocemos el símbolo para viajar en autobús. Cuando vienen turistas, pueden utilizar los tokens para viajar en el autobús o para realizar determinadas transacciones. Entonces sabemos que hemos estado allí en alguna parte. Un poco. Sí. Estaban probando el agua. Sí. 2. Durante años hemos estado observando dónde se encuentran estas cadenas de todo lo que contiene. La información, es esto, eso es, ahora, eso es. El sistema. Sí, ese es exactamente el sistema donde todo está conectado. Sí, eso es exactamente correcto. Bueno. Todo estará en uno. Sí. Todo en uno. Él nos está mirando. Y esa es la mejor manera de poder controlar a todo el mundo. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué compras? ¿Qué comes? ¿Qué vendes? No importa. Todo estará en una sola base de datos. Adelante. La identificación digital aquí ahora. Sí, lo tenemos. Bien. Está aquí en Barbados. Sí. Los que no lo tienen pagan 60 pesos ahora. Para obtenerlo. Espera, dilo otra vez. Tú y yo tenemos que pagar una tarifa. Ahora, espera. Déjame retroceder. Entonces, antes de eso era gratis. Ahora es ahora cuando tienes que pagar por ello. ¿Sabes por qué te hacen pagar por ello? ¿Por qué no lo lograste en ese momento? Bueno, no es solo eso. No es solo eso. Es porque pronto será obligatorio. Pronto será obligatorio. Es por eso. Sí. Y es por eso que están usando Kerry.com y están diciendo que aquellos que vienen a través de Kerry.com ahora deben tener una identificación digital para poder trabajar y realizar transacciones. Y. Entonces están tratando de lograrlo, pero a través del movimiento de personas. Sí. Sí. De hecho, se le está haciendo la misma oferta al pueblo de Gran Bretaña. El primer ministro dijo que sería gratuito. Pero por el momento la gente se resiste. Todavía no han aprobado la legislación. Todavía está en proceso, pero digamos que ya se ha convertido en ley. Entonces el gobierno te dará una ventana de oportunidad para recibirlo de forma gratuita. Pero luego, ¿por qué lo van a hacer cumplir? Y si no te subes al carro mientras es gratis, entonces vas a tener que pagar por ello porque se acerca la obligatoriedad de la moneda digital. Ya viene. Recuerden que nos dan la misma oferta también con la vacuna. Fue gratis, recuerde que era gratis. Pero había un problema. ¿Cuál fue el truco? La muerte era el truco. Eso fue una captura. Dilo otra vez. Enfermedad. Ahora sigamos adelante. Pasemos al siguiente de la exposición. Las ventas hablando del Reino Unido. El gobierno no puede tomar dinero directamente de su cuenta. Lo que necesita saber es que el Departamento de Impuestos del Gobierno del Reino Unido no puede decirle a su banco que les envíe dinero desde su cuenta sin su conocimiento si cree que les debe dinero. Estas medidas de control financiero no se están implementando de forma aislada. El gobierno del Reino Unido está desarrollando una identidad digital, acceso bancario abierto y puntuación de riesgo automatizada en todos los departamentos junto con la identificación digital. El marco hace que sea más fácil que nunca vincular la identidad, el gasto y la actividad, todo en uno. Es tu dinero, es tu dinero. Pero el gobierno tiene control sobre él. Ahora voy a mostrarles 2 clips que son una ilustración de lo que
Estamos enfrentando ahora mismo el sistema que está en funcionamiento en este momento y que se está implementando. Lo que significa a dónde va esto es recordar que la Biblia dice que los hombres malos y los engañadores andarán de mal en peor. Las cosas irán empeorando cada vez más. Hasta que venga Jesús. Y Jesús tiene que venir. Él tiene que venir esta vez. De lo contrario, ninguna carne sobrevivirá. ¿Estás listo para el primer clip? Buenos días, ciudadanos. Los saldos de sus cuentas nocturnas se han actualizado. Es hora de empezar un día productivo. Aviso final. El saldo de su cuenta es inferior a 500. Necesita 50 créditos antes del final del día para evitar el desalojo automático. Si ha faltado al trabajo debido a una enfermedad, deberá proporcionar un certificado médico para reclamar sus créditos. Agradecería cualquier crédito extra, por favor. La tensión es alta hoy y más personas planean unirse a la protesta de ciudadanos contra el control digital. Recuerda, el gobierno sabe quién eres en todo momento. No vale la pena resistirse a conseguir que las empresas de automóviles instalen un interruptor de seguridad en el vehículo. Y eso lo acabas de escuchar en la ilustración. Bueno, vas a escuchar más. Preparé el siguiente clip. En el siguiente clip. Entonces, el sistema como en China por ejemplo, ¿y qué es lo que está por pasar a nivel mundial aquí? ¿Te acuerdas del COVID, por ejemplo? ¿Recuerdas el COVID? ¿Cómo hicieron tus vecinos para delatarte? ¿Recuerdas eso? Tienen a sus vecinos para vigilarlo, para denunciarlo si no mantiene el distanciamiento social, no usa bozal y todo eso. Bueno, es lo mismo. Si por ejemplo, antes de mostrarte ese clip, si por ejemplo tú ahí, hermano mío, tienes un puntaje de crédito social muy bajo, ¿verdad? Si tiene una puntuación de crédito social muy baja, una de las formas en que puede mejorarla es denunciándome si hago algo mal. Sí, exactamente. Mira con atención. Aviso. Vamos a jugar a eso. Vamos a jugar a eso. Compra denegada. Se ha excedido la asignación mensual de carne roja. Pruebe. En su lugar con gusanos de la harina. ¿Podrían ustedes por favor informarme? Atención, se detectó una reunión política no autorizada. Se ha suspendido el acceso de los participantes a los servicios financieros. Debido a la infracción por exceso de velocidad, su vehículo quedará inmovilizado durante 3 días. Toma tus políticas de vigilancia y púdrete en el infierno. Has ganado 50 créditos de bonificación por denunciar la mala conducta odiosa de tu vecino. Este contenido excede su nivel de crédito social actual. Podemos sugerir responsabilidad ciudadana. Sara, abre la puerta. Usted ha sido identificado por las autoridades. No te resistas, no te resistas, no te resistas. ¿Estás bien ahí? Alguien dijo, ¿dónde vivimos? Este es nuestro mundo hoy. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Va de mal en peor y de peor en peor. Esto va a ir de mal en peor. Y esto es una ilustración perfecta del sistema que han construido. Ya tienen coches así que pueden apagarse solos. Ya tienen eso que se llama kill switch. Todo será monitoreado. No habrá manera de evitarlo. Sigamos adelante. Pasemos al siguiente artículo. El CEO de BlackRock dice que la élite global debe notar la razón. ¿Qué hay detrás de todo esto? La élite global debe derribar a miles de millones de personas para alcanzar un nivel de vida elevado. ¿Qué significa eso? Se dice que Larry Fink está
articulando una doctrina escalofriante según la cual la población no es una anomalía que deba temerse. Es un objetivo a alcanzar. Puedo argumentar, citándolo, que en los países desarrollados los grandes ganadores son los países cuyas poblaciones están en disminución. Los problemas sociales que se tendrán al sustituir máquinas por humanos se deben a que sustituir máquinas por humanos será mucho más fácil en aquellos países que tienen poblaciones en declive y utilizarán IA como hemos escuchado o leído antes. Eso es lo que hicieron en China o no, en la India, para obligar a la gente a tomar el veneno. Vamos a conseguirlo. Ahora bien, por cierto, ¿quién es Larry Fink? ¿Cuál es su naturalidad? Él es americano. Recuerda la segunda bestia. Ahora, por cierto, ya que estamos en este tema, Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock. Ahora, por cierto, ¿sabías que BlackRock controla todo? Ya hablé de esto antes, pero ahora Larry Fink es uno de los dos hombres que reemplazaron a Klaus Schwab al frente del WF. Larry Fink. Entonces, esto es lo que estaba pensando. La Biblia describe a los Estados Unidos de América, la última superpotencia, la bestia parecida a un cordero que terminará hablando como un dragón. Ahora, escúchame atentamente. A la cabeza de los mercaderes de la tierra, escuchad atentamente. A la cabeza de los mercaderes de la tierra, tenéis un americano. A la cabeza del mundo religioso está un estadounidense. Y luego está el presidente estadounidense, que está a la cabeza del mundo entero. ¿Ves el cumplimiento allí? Las naciones del mundo, los comerciantes del mundo y las religiones del mundo, todos estadounidenses o sus líderes son estadounidenses. ¿Ves eso? Los comerciantes, el presidente de los Estados Unidos, el Papa de Roma son todos estadounidenses. Sí. Todos somos estadounidenses. ¿Fue una coincidencia? No. Porque la Biblia dice que Él causa todo, lo que significa que Estados Unidos de América debe estar a la cabeza de todo. Debe controlarlo todo. Él hace que todos, pequeños y grandes, sean ricos y pobres, y a nadie le importa. Él causó la tierra. El versículo 12 nos habla del capítulo 13. Y. Los moradores de ella adorarán a la primera bestia. Ahora bien, esto va de la mano con el aspecto religioso del asunto. Con el aspecto religioso del mismo. No es casualidad, tienes al CEO, el jefe de WF es un estadounidense ahora. Tienes a Donald Trump, líder del mundo de naciones, y luego tienes a quien es estadounidense. Las profecías bíblicas se están cumpliendo muy rápidamente. Esto es lo que pasa. Pase a la siguiente diapositiva. Esto es lo que continúa diciendo. ¿Lo entendí bien? Sí. Esto es lo que continúa diciendo aquí. Escucha de nuevo. Larry Fink explicó. Solíamos ver la disminución de la población como un lastre para el crecimiento. Pero ahora, con la IA y la robótica, menos personas, menos necesidades, menos detenciones, menos demandas, podría significar una transición más fluida hacia economías impulsadas por máquinas. ¿Qué harán entonces con la gente? Deshacerse de ellos. Es parte de la Agenda 2030. Esperen. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Es hora de que despertemos, porque ya es hora de despertar del sueño. Ahora, de nuevo, miren el siguiente artículo. Miren el siguiente artículo. Dice que el Larry Fink, el de la vara negra, se convierte repentinamente en parte del círculo íntimo de Trump. ¿Cómo llegó allí? Aquí están los dos líderes, él es el líder de la nación, Donald Trump, y el líder de los comerciantes del mundo, Larry Fink, todos juntos. Muchas gracias. Y esto es lo que dijo Larry Fink recientemente. Traté esto hace unas semanas, un par de semanas o 3 semanas. Hace tiempo, WF publica un plan para monetizar
todo lo que hay en la naturaleza. Y no voy a leer todo eso. Ya hablé de esto. ¿Y quién está al frente? Ahí está Larry Fink. Para monetizar todo lo que hay en la naturaleza. ¿Saben qué pasaje de la Biblia me viene a la mente? Para monetizar todo lo que hay en la naturaleza. Bueno, lo acabamos de citar varias veces. Es Apocalipsis 13:12. Que dice de nuevo, hizo que la tierra y los que habitan en ella. No la tierra aquí, eso es la naturaleza. Naturaleza. ¿Lo ven? La tierra, eso es la naturaleza. Hizo que la tierra y los que habitan en ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue Senade. Eso es un cumplimiento de eso porque dice, WF. Publica un plan para monetizar todo lo que hay en la naturaleza. Eso significa que, ya saben, para tocar un árbol, necesitaría permiso. Me encantan los mangos. Así que mis mangos, si tengo árboles de mango, no me pertenecen. Ahora vamos a tener que pelearnos por eso. 1. Tendremos que pelear por eso. Es serio. Será un asunto serio si el Señor me da un árbol de mango. No, no le pertenece a Larry Fink. No le pertenece a él. Le pertenece a Emmanuel. Pero hablando en serio, hermano, esto es lo que enfrentamos. No es broma. La Biblia es verdad. Estados Unidos de América está cumpliendo exactamente lo que Dios ha dicho en su palabra. No es una nación cristiana. Al observar lo que Estados Unidos de América está haciendo en todo el mundo, están a la cabeza de las naciones, a la cabeza del mundo religioso con el Papa León XIV. A la cabeza de los mercaderes de la tierra. Es aquí, hermanos y hermanas. Esa es la antigua Roma. Es como cuando la antigua Roma lo controlaba todo y le dio al Papa su trono. Poder y gran autoridad. Estamos aquí. Sigamos adelante. El espíritu de profecía continuó diciéndonos que Satanás está reuniendo a sus huestes. Están preparados para el conflicto. Están preparando a sus hijos para la crisis que tenemos ante nosotros. No se arrepentirán ahora y asumirán la obra que Dios les ha encomendado. No hay tiempo que perder. Aprovechen el tiempo, porque los días son que los días son realmente malos. Oren para que sus percepciones espirituales se aviven. Esfuércense por comprender la importancia de vivir en obediencia al Espíritu Santo. Permítanme concluir con el libro de Juan, capítulo 9. Esto concuerda con lo que Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, después de describir todas las cosas horribles que deben suceder en nuestro mundo, porque empeorará cada vez más. A pesar de todo eso, Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin. Y como también dijo en el capítulo 9 del libro de Juan, la Biblia dice en el versículo 4, y los dejo con esas palabras, debo hacer que me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Llega la noche en que ningún hombre puede trabajar. Ese es nuestro deber en este momento. Las cosas irán empeorando cada vez más. El único antídoto contra esta locura, la única solución, el único remedio es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Para arrebatar al menos unas cuantas almas de las manos del enemigo. Sí. Para rescatar a los que perecen. Nuestro deber, nuestra misión en este momento es tener la misma audacia que los discípulos. No hay miedo de lo que nos pueda pasar. Porque si estáis en el ejército del Señor, debéis contaros ya como muertos o muertas, como mártires de Jesucristo. Porque nuevamente cité Mateo 24:14 que este Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo como testimonio. La palabra testigo significa testimonio que también significa mártir. Jesús dice que mientras tengamos la oportunidad, antes de que las cosas empeoren aún más de lo que están ahora,
Debemos hacer el trabajo que se necesita ahora mismo y que ha sido descuidado. Así que nuevamente los invito a hacer lo que puedan para compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien. Incluso si te doy algunos códigos QR, en un momento, puedes compartirlos con alguien donde quiera que vayas, dáselo. Lo único que tienen que hacer es tomarlo, escanearlo y, después de escanearlo con su teléfono, incluso pueden devolvértelo, y tú se lo das a la siguiente persona, que los llevará al canal de YouTube. Conocí a un joven. Cuando llegamos aquí y como estábamos alquilando un vehículo, el joven estaba allí. Él trabaja para la empresa allí. Y entonces el joven dijo, porque uno de ellos me preguntó a qué me dedico y le dije que soy pastor. Yo viajo. Y luego el joven dijo, cuando escuché que dijiste que eras pastor, creo que Dios te envió aquí. El joven no es adventista y me estoy comunicando con él en este momento y espero haberle dado la tarjeta, pero con suerte. Nunca se sabe lo que va a pasar. No sabemos hasta dónde llegará esto. No vamos a ir, no vamos a saber, debería decir. Todo acerca de nuestro alcance y testimonio de Jesucristo. Hasta que lleguemos al reino celestial. Pero, mientras tengamos la oportunidad, como dijo Jesús, planta la semilla. Sembra la semilla y vive las consecuencias con Dios. Y, como mencioné, hagamos el trabajo de base. Y si es la voluntad de Dios, por la gracia de Dios hasta que regrese en enero. Amén. 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 Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro que estás en los cielos. A veces nos preguntamos, ¿qué tan malo puede llegar a ser? Bueno, tu palabra dice que se pondrá aún peor de lo que hemos visto hasta ahora. Y ni siquiera podemos comprenderlo ni imaginarlo. Pero, tenemos un ejemplo de eso. No deberíamos sorprendernos por ninguna cosa horrible que pudiera suceder. La COVID fue un gran ejemplo de eso, ya que lo hemos experimentado. Así que no deberíamos sorprendernos por ninguna otra cosa que pueda suceder. Pero, mientras tanto oramos para que nos des el coraje, la fuerza, la audacia de Jesús, de los discípulos para hacer este trabajo por ti mientras es de día, porque de hecho la noche viene cuando nadie puede trabajar. Necesitamos hacer algo para salvar a los que perecen mientras es de día. Todos podemos hacer algo. Ruego para que nos ayudes y nos animes. Sabemos que nos animaréis, pero oro para que tengamos la determinación de abandonarnos a nosotros mismos y poner a los demás primero que a nosotros, para que muchos más se encuentren en el reino de Dios. Te agradecemos por estar con nosotros. Bendice a tu pueblo ahora de una manera especial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.